Les doy la más cordial bienvenida a la escuela dominical del día de hoy, 24 de mayo, y esperando en el Señor que cada uno se encuentre bien en casa. Y vamos a comenzar nuestra eh, clase del día de hoy orando al Señor y luego vamos a entonar un himno. Padre, muchas gracias por este día que tú nos regalas y porque nos permites una vez más cantar juntos, estudiar tu palabra juntos y orar juntos. Sabemos que en este tiempo el estar juntos se nos hace imposible. Pero Señor, confiamos en que tú tienes todo bajo tu control y que en tus planes, Señor, estaba que hiciéramos escuela dominical de esta forma. Te rogamos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos acompañe durante esta mañana y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a entonar un himno, el himno número 128, cristianos todos a prepararse. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cristianos todos a prepararse, ved al esposo, vuestro Señor, llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro, id con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplanse todas, ya la higuera quiere brotar, fiel es venid el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Amén. Bueno, vamos a ver en el día de hoy esta lección, la número 24, Hijos de Luz, que lleva por subtítulo La vida cristiana fiel refleja la luz de Cristo en un mundo entenebrecido por el pecado. Y nuestro versículo clave del día de hoy: todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:5. El bosquejo de nuestra lección del día de hoy tenemos 3 puntos: alerta y con dominio propio, 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 10. Usted no anda en tinieblas, manténgase alerta. 2. La edificación mutua, 1 Tesalonicenses 5 del 11 al 15. Démonos aliento unos a otros, hagamos el bien a todos. Y tercero, obedezca la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 24. Manifieste una piedad genuina, abténgase de toda maldad. Ese es nuestro
bosquejo y espero que ustedes hayan leído el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, que fue la tarea que quedó la semana pasada. Bien, a modo de introducción, ¿qué viene después de Juan 3:16? ¿Qué dicen los versículos que siguen? Leo ahí en el Evangelio de Juan, del versículo 17 al 21. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Muchas veces solamente se enfatiza el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no se recuerda lo que dice después. Y por eso la siguiente pregunta: ¿qué dice Jesús acerca de quienes son condenados? ¿Por qué las personas acudirán a Él, que es la luz, y serán salvas? ¿A quién vendrá y quién vendrá la luz? Lo que nos dicen los versículos siguientes, que tienen relación con nuestra lección en el día de hoy, es necesario que las personas se acerquen a Jesús para que la luz de Cristo les ilumine. Pero el pasaje aquí dice que muchos prefirieron las tinieblas a la luz. El que cree no es condenado, dice este pasaje, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, cuán importante es leer más allá de que Dios ama al mundo. Cuán importante es creer de verdad en Jesús. Entonces Jesús quiso marcar un gran contraste entre los que creen y los que se niegan a creer. Los cristianos estamos en conflicto con las fuerzas impías de este mundo, de manera que, para avanzar a la venida del Señor, debemos estar preparados para vivir como el pueblo de Dios en un mundo que por naturaleza es hostil al Evangelio. Nuestro primer punto: alerta y con dominio propio. Vamos entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 5, que es nuestro texto de estudio para el día de hoy. Alerta y con dominio propio. Leamos los primeros 5 versículos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, nuestro versículo clave. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Entonces aquí continúa el apóstol Pablo hablándonos acerca de la venida de Cristo, ¿cierto? Y en el versículo 1, el apóstol Pablo le dice a los hermanos que él no tiene necesidad de escribirle acerca de los días y las ocasiones, ¿ya? No es posible saber el momento de la venida del Señor. Es algo que muchas personas han querido descifrar, incluso se han dado fechas en distintas épocas del tiempo ya transcurrido, siglo pasado, siglo XX, los años 70 se dio ciertas fechas, en otros lugares también se han dado fechas, que va a ser el día del Señor, pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que eso nadie lo sabe. Y el apóstol Pablo les vuelve a decir que acerca de los tiempos, las ocasiones, no hay necesidad de escribirles, porque ellos saben que el Señor va a venir, ¿ya? Y que va a venir, y usa la expresión como ladrón en la noche. Entonces,
no es necesario preocuparse cuándo, cómo y dónde. Lo importante, versículos 2 y 3, nos hace pensar y nos dice que la venida del Señor debe ser esperada por nosotros, ¿ya? Y vamos a estar preparados para recibir al Señor. La frase ladrón en la noche, frase usada para dar a conocer el hecho de no saber cuándo pasará algo, también es una frase usada por Jesús cuando habló de su regreso, ahí en Mateo 24, 42 al 44. Vamos a darle lectura también a ese pasaje. (24, 42 al 44). Velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto: si el dueño de casa hubiere sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. Por tanto, estén preparados ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Esa misma frase usada ahí en Lucas capítulo 12, 39 y 40. Dice: sepan que si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, no habría permitido que forzara la entrada a su casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pedro y Juan usan una terminología similar. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Y Juan, en Apocalipsis, también hace mención de este término. Apocalipsis 3, versículo 3, dice: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón, nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Y en el mismo libro de Apocalipsis, versículo 16, capítulo 16, versículo 15, dice: he aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces vemos cómo esta frase que usa aquí el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses ya fue usada por el Señor Jesús y también por otros de los apóstoles para darnos a conocer cómo será la venida del Señor. Que sea como ladrón no significa que no va a ser algo escondido. Ya vimos la semana pasada que va a ser visible, que seremos levantados, habrá sonar de trompetas, pero la frase quiere decir de que no sabemos cuándo va a suceder, ¿ya? Y como bien se explica, si supiera el dueño de casa cuándo va a venir el ladrón, se prepararía para evitar que le robara. Pero la venida del Señor no le podemos decir, no le podemos poner fecha, como es algo que quizás los hermanos estaban esperando, saber la fecha exacta, y como muchos lamentablemente han interpretado en gran parte de la historia de la iglesia, muchas veces han habido grupos que han interpretado las fechas y decir: en esta fecha va a ser, aquí va a venir, en este tiempo. Ya lo vimos en los años 2000, en el 2012, que se dijo: este es el fin del mundo, ahora sí viene el Señor, y otros que esperaban al Señor en tal parte, en tal lugar, porque tal o cual lo había dicho. No se puede definir eso. Y por eso el apóstol en el verso 3 dice: dirán paz y seguridad, vendrá destrucción de repente, como vienen los dolores sobre la mujer que da luz, y de ninguna manera escaparán. El momento va a llegar,
pero no podemos y no se puede dar una fecha exacta. Pero sí, ¿qué es lo que se espera de nosotros como creyentes? Y se esperaba, y lo que el apóstol esperaba de la iglesia en Tesalónica, que estuviesen siempre preparados. Por eso el verso 4 y 5 dice, ustedes no andan en tinieblas, o sea, ustedes no están como los que no tienen a Cristo, ustedes saben lo que Cristo ya dijo, ustedes conocen lo que nosotros le hemos enseñado. Nosotros como creyentes de esta época conocemos más de lo que conocían los hermanos de Tesalónica, porque tenemos toda la escritura a nuestra disposición. Podemos ver todo lo que se ha dicho con respecto a la venida del Señor. Ellos tenían lo que Pablo les había comentado solamente, pero el apóstol le dice, ustedes son hijos de la luz, no son hijos no son de la noche ni de las tinieblas, o sea, no están en oscuridad, sus mentes no están en oscuridad para ser sorprendidos por el regreso del Señor. Como son hijos de la luz, ustedes van a estar preparados, van a estar vigilantes. Por eso el título de esta parte es usted no anda en tinieblas. Si Cristo está en su corazón, las promesas del Señor están para usted y usted tiene la certeza de que el Señor volverá, que un día Él regresará. Y como hablábamos la lección pasada, si estamos muertos, resucitaremos primero, si estamos vivos, seremos transformados, arrebatados y nos iremos con gran poder hacia la presencia del Señor. Pero no nos puede sorprender el hecho de que Él regresará. ¿Por qué? Porque somos de la luz y no de las tinieblas. Sigue hablándonos el apóstol, los versículos 6 al 10, y dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. En estos versículos, la exhortación, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, que está en el verso 6, nos recuerda parábolas que Jesús refirió a sus discípulos relacionadas con la necesidad de estar preparados para su regreso. La parábola de las 10 vírgenes, relatada ahí en Mateo 25, del 1 al 13, ¿no? Por muchos de nosotros, por gran parte de nosotros muy conocida, ¿cierto? 5 vírgenes que estaban con sus lámparas llenas de aceite y además tenían aceite de reserva, y 5 que se descuidaron y mientras llegaba el novio se les acabó el aceite de su lámpara, pero no tenían para recargar sus lámparas y no pudieron recargar sus lámparas. Y mientras fueron a comprar el aceite, nos dice el relato, el novio llegó y quedaron afuera. Y la parábola del hombre que hizo un largo viaje, relatado ahí en Marcos 13, versículos 32 al 37, que dice, pero acerca de aquel día o de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aun el Hijo, sino solo el hombre. Miren y velen, porque no saben cuándo será el tiempo. Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que cuando vuelva de repente los haya durmiendo. Lo que a ustedes les digo, y todo les digo, velen. Ahí tenemos esas dos parábolas relatadas por el Señor Jesús, ¿cierto? Que nos hablan de esto, de no dormir, de velar, de estar sobrios, ¿ya? Y lo dice ahí en el mismo versículo 6, ¿cierto? Que velemos y seamos sobrios, ¿ya? Hablando de la sobriedad, ahí en el versículo 7 habla acerca de los que se emborrachan, ¿cierto? Que pierden la noción del tiempo, pero que nosotros, como somos de la luz, somos del día, dice el versículo 8, debemos estar sobrios, debemos estar atentos. Y
En el versículo 8 también nos exhorta a ponernos la armadura espiritual, a estar en ese velar que vamos a estar esperando el regreso del Señor, vamos a estar vestidos con la armadura que nos relata el versículo 8, vestidos de coraza de fe, de amor y con el casco de la esperanza de salvación, similar a lo que el apóstol Pablo dice ahí en Efesios capítulo 6, ¿cierto? Que estemos vestidos con toda la armadura de Dios. Aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses les menciona solo tres: la coraza de fe y el amor y el casco de la esperanza de la salvación. Entonces, una exhortación a estar llenos del Espíritu, una exhortación a estar vestidos de toda la armadura de Dios, una exhortación a que en este velar no es solo un velar sin acción, sino que es una acción de llenarnos cada día de la presencia del Señor hasta su regreso. Por eso en el verso 9 dice que nosotros no estamos sujetos a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque con Cristo ya hemos sido salvados, con Cristo ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados. Por lo tanto, ahora lo que esperamos es alcanzar o recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como hablábamos en una lección anterior, cuando les explicaba un poco el tema de la salvación. No, parece que no fue una lección, sino que fue en uno de los mensajes del día domingo en la noche, que hablaba acerca del proceso de la salvación. Y lo repito por si alguno no lo ha escuchado, que en el momento de que Cristo llega a nuestra vida, somos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos. Las tres frases como nuestros teólogos bautistas chilenos han definido o han explicado un poco la doctrina de la salvación. Y yo les decía en esa oportunidad que cuando Cristo llega a nuestra vida, somos justificados. Y en ese mismo momento somos salvos. El que cree es salvo, dice la palabra. Pero luego viene un proceso, ese proceso llamado santificación. Nuestra salvación la estamos trabajando en el día a día. Estamos creciendo, estamos avanzando, ahí es donde tenemos que ponerlo la armadura espiritual, ¿cierto? Para caminar en este sendero de vida cristiana que dura desde el momento que Cristo llega a nuestra vida hasta el momento que Él venga a buscarnos, o si morimos, o Él viene antes a buscarnos. Ahí termina recién este segundo proceso, estamos siendo salvos, para que nuestra salvación se complete. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos aquí, que va a llegar ese día cuando Cristo venga, como no estamos sujetos a ira, porque Cristo un día llegó a nuestro corazón y nos justificó. Y ahora somos objetos de su salvación. Por eso dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, se completará nuestro proceso de salvación, en lo que el apóstol Pablo también tiene un término para ello, que es glorificación. Y seremos glorificados junto con Él. Por eso este cuerpo mortal no ascenderá a los cielos, sino que seremos transformados. Si morimos, dice el apóstol, seremos resucitados para el Señor. Pero si estamos vivos, seremos transformados. Y Pablo lo explica en otra de sus cartas, diciendo que este tabernáculo tiene que deshacerse para poder alcanzar el proceso de glorificación que el Señor tiene para todos los que han creído en Él. Y cierra esta sección de mantenerse alertas, poniéndose la armadura, teniendo la seguridad de nuestra salvación, porque ¿cuál es el fin de todo esto? Vivir con Él. ¿Ya? Vivir con Él, que nos termina diciendo el versículo 10, porque Jesús murió por nosotros. Y el deseo de nuestro corazón es vivir eternamente con Él. Bien, ahí tenemos algunas preguntas de reflexión y respuesta a la palabra. ¿Por qué no es sabio hacer conjeturas acerca del momento en que vendrá Jesús? ¿Cómo podremos evitar la distracción de centrarnos en fechas inciertas en vez de tener la certeza de que estamos preparados para el regreso de Jesús? ¿Por qué cree usted que la Biblia contiene tantas advertencias en cuanto a estar preparados para el regreso de Jesucristo? ¿En cuáles situaciones puede ser especialmente consolador saber que los cristianos estamos con Cristo? ¿Y cómo puede usted volverse más sensible ante las situaciones en que puede dar aliento a otros con esta promesa?
Respuesta a la palabra. ¿Qué diríamos y haríamos si Jesús estuviera visiblemente presente con nosotros? Por supuesto, Él ya está presente, pero no de manera visible. Si vivimos conscientes de que Cristo está con nosotros, esto será un poderoso incentivo para que vivamos de una manera que sea grata a Él. Dedique un tiempo a planificar maneras prácticas de recordar que Jesús está con usted y piense después cómo su vida podría reflejar mejor esa realidad. Tómese un tiempito para responder estas preguntas y luego siga viendo el video. Punto número 2 de nuestra lección, la edificación mutua. Aquí el apóstol comienza a hacer una serie de exhortaciones a la iglesia en Tesalónica, ya está concluyendo su carta, y en estas exhortaciones comienza a hablar acerca de la edificación. La edificación tiene que ver con construir juntos. Leamos los versículos 11 al 13 en esta primera parte que nos dice que nos demos aliento unos a otros. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros así como ya lo hacen. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Vivan en paz los unos con los otros. Y ahí termina el versículo 13. Vivan en paz los unos con los otros. La exhortación en el versículo 11 es a animarse y a edificarse, así como también lo dijo en el capítulo 4, versículo 18, cuando habla acerca de la esperanza de la resurrección, para que los hermanos no se entristezcan por los que ya habían muerto antes de que Cristo volviera. Le dice en el verso 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El regreso del Señor es un motivo más que suficiente para exhortarnos y animarnos y edificarnos, ¿ya? Entonces, por eso el apóstol vuelve a reiterar esta exhortación. Este edificarnos incluye ayudarnos a vivir como cristianos, lo que se produce muchas veces por la influencia de los líderes espirituales y nuestra interacción para con ellos. Por eso el apóstol exhorta en el verso 12 y 13 a reconocer a aquellos líderes que hay en medio de la comunidad, en este caso de Tesalónica, y que los tengan en alta estima a causa de su trabajo, de su obra. ¿Ya? El apóstol, esta es una de las cartas donde habla acerca de los líderes espirituales, también habla de los que los presiden y en otros pasajes habla de los pastores, ¿no? Tiene que ver con aquellos que a causa de su obra de guiar a la congregación a edificarse, a crecer en el Señor, puedan ser considerados, como bien dice aquí, a causa de su obra, tenerlos en alta estima, con amor, dice el versículo 13. Y el versículo 11 dice, reconozcan a los que entre ustedes trabajan y les presiden en el Señor. Y finaliza esta exhortación en esta primera parte de darse aliento mutuamente, ¿cierto? Aquí primero habla de aquellos que están dedicados a esta función. Pero también esto nos abarca a todos como creyentes. Todos debemos exhortarnos y animarnos en todo tiempo. Y termina el versículo 7 con esta invitación. La exhortación concluye invitándonos a vivir en paz los unos con los otros. Versículos 14 y 15. Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles, y a que tengan paciencia hacia todos. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno, los unos para los otros y para con todos. Hagamos el bien a todos, lleva por título esta sección. En el verso 14 encontramos 4 exhortaciones. La primera es amonestar a los ociosos o desordenados. Esto, por eso coloqué ahí, según de Tesalonicenses 3:11, está hablando de aquellos que
como vimos la semana pasada, no estaban trabajando, estaban dañando a la iglesia con sus actitudes. Y esta exhortación, este hacer el bien, tiene que ver con el cuidado de la paz que menciona finalizando el versículo 13. Vivan en paz los unos con los otros. Entonces, para poder vivir en paz hay que corregir estas cosas, y estas 4 exhortaciones van en ese sentido. Amonestar a los ociosos, como veíamos en 2 Tesalonicenses 3:11, aquellos que no estaban trabajando, que no estaban ganando su sustento, que estaban cargando a la iglesia con su sustento, con la excusa de que estaban esperando que viniera el Señor. Y además dice 2 Tesalonicenses 3:11 que se estaban metiendo en cosas que no les correspondían. Entonces el apóstol dice: amonéstenlo, ya, amonéstenlo. Después la segunda exhortación dice: animar o alentar a los de poco ánimo. Aquellos que hemos madurado más en nuestro andar con Dios, tenemos la responsabilidad de ayudar a aquellos que son más, que tienen menos experiencia o menos tiempo en los caminos del Señor. Ayudarlos a actuar de manera decisiva, con fe, ayudándoles a crecer en el Señor. Aquellos que se desaniman con facilidad, el apóstol exhorta a la iglesia y nos anima a nosotros también a que podamos animarlos y alentarlos para que sigan avanzando, sigan creciendo en el Señor. La tercera exhortación nos dice sostener a los débiles en la fe, sostener o dar apoyo a los débiles en su conocimiento, en su sabiduría, los cuales necesitan recibir apoyo de otros creyentes que sean fuertes y firmes en esas cualidades, ¿ya? Pablo en otras cartas también habla de los débiles y dice: los que son más espirituales deben ayudarlos a sostenerse, a crecer. Y a veces en nuestras convicciones podemos quizás dañar a otros porque no están tan firmes en ciertos temas, y eso también nos debe eh, enseñar a tener consideración de aquellos que son más débiles en la fe. Y por último, la cuarta exhortación del versículo 14 es ser pacientes o tener paciencia con todos. Yo sé que esta virtud del fruto del Espíritu es algo que muchos creyentes decimos que nos cuesta, ser paciente o tener paciencia con todos. Pero si usted ha leído el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo y en la mayoría, uno de los signos de la presencia del Espíritu en nosotros es la paciencia. Necesitamos crecer en paciencia, necesitamos tener paciencia para con todos, con los débiles, con los de poco ánimo, con los que andan de manera desordenada, con los que no concuerdan con nuestras ideas, los que esperan más de lo que otros dan, o dan menos de lo que se espera que puedan dar. Hay muchas situaciones que pudieran quitarnos la paciencia, pero aquí el apóstol nos invita a que seamos pacientes con todos. Y en el verso 15 la invitación es a no responder con mal lo malo que nos hagan, sino a procurar lo bueno, siempre para todos. ¿Ya? Esta frase del apóstol Pablo aquí nos trae a la memoria, nos debiera traer a la memoria Romanos capítulo 12, donde dice que bendigamos y no maldigamos, que no procuremos vengarnos, que la venganza es del Señor, que haciendo lo bueno amontonaremos ascuas de fuego sobre la cabeza de aquel que nos ha hecho daño, nos ha hecho mal. Y Mateo 5:44, palabras del Señor Jesús, que dice que a nuestros enemigos debemos amarlos, ¿ya? Que amemos a nuestros enemigos. Entonces, es una invitación que mientras estamos a la espera de la venida del Señor, debemos crecer en estas exhortaciones que nos invitan a hacer el bien a todos, amonestándolos, animándolos, sosteniéndoles, siendo pacientes, no respondiendo con mal el mal que nos pudieran hacer. La venganza es del Señor, y no tampoco pidiéndole al Señor que mande fuego del cielo por aquellos que nos hacen daño, sino simplemente dejando que el Señor haga justicia y responda a aquellas cosas que nos pudieran dañar o entristecer. Que mientras dependa de nosotros, dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, estemos en paz con todos, ¿ya? Y como dice bien aquí, procurar siempre lo bueno, los unos para los otros y para con todos.
Entonces, en este segundo punto tenemos estas preguntas para reflexión. ¿Qué ejemplos de liderazgo como servidores ha presenciado o experimentado en su iglesia? ¿De qué manera práctica usted podría animar y edificar a los hermanos de su iglesia? ¿Cómo se puede conocer y entender mejor lo que Dios espera de los que forman su pueblo en cuanto a la manera de tratarse mutuamente? ¿Cómo maneja usted las situaciones en que se siente tentado a vengarse de alguien que le ha hecho mal? ¿Y cómo se puede preparar a fin de manejar mejor esas situaciones? Respuesta a la palabra. Todas las reglas que contienen las Escrituras para la vida cristiana, para alentar y ayudar a nuestros hermanos en la fe y para hacerles el bien a todas las personas, las podemos encontrar en un mandamiento de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:19. Medite sobre los beneficios que esto traería a todas las relaciones entre los seres humanos. Comprométase a ser constante en sus momentos de oración, pidiéndole al Señor que le ayude a manifestarles amor, tanto a sus hermanos en la fe como a todos aquellos con quienes se encuentre en el mundo. Aquí puede detener el video, responder a las preguntas, reflexionar en la respuesta a la palabra y continuar. Punto número 3. Obedezca a la voluntad de Dios. Leemos del versículo 16 al 21. Manifieste una piedad genuina. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Más bien, examinen todo, retengan lo bueno. Esta sección es muy conocida, contiene una serie de mandatos breves acerca de la voluntad de Dios. Versículos 16 al 18. Estar siempre gozosos, nos dice. El gozo es una característica del creyente. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, la palabra nos invita a estar gozosos. El gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo del Señor, cantamos mi fortaleza es, el gozo del Señor es una virtud del fruto del Espíritu, así que no depende de las circunstancias, depende de que el Señor sea el centro de nuestras vidas y estemos llenos de su presencia. Entonces, esta manifestación de la voluntad de Dios es, la primera de ellas es estar siempre gozosos. La segunda es orar sin cesar, orar constantemente, estar con un espíritu de oración diaria. Por todas las cosas, se nos manda a orar en todo momento, en todo lugar, por todas las situaciones y por todo lo que hacemos o vivimos, dejarlo en oración. Y ese es el mandato del apóstol aquí, que oremos sin cesar, ¿no? Sin desmayar, como la viuda que insistía al juez en una de las parábolas que nos cuenta el Señor Jesús, ¿cierto? Que insistía, así, de esa manera orar sin cesar, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestras palabras a Dios en todo momento. Y el tercer mandato que nos acerca de hacer la voluntad de Dios es dar gracias en todo, ¿ya? Estar agradecidos por todo. Y en la situación que estamos viviendo ahora como iglesia, no poder congregarnos, la situación que quizás algunos en sus casas están viviendo de estar con falta de trabajo o con reducción de su sueldo, distintas situaciones que pudieran decir, pero ¿cómo voy a dar gracias por esto? La palabra del Señor nos invita a que estemos agradecidos por todo y en todo tiempo. Es un acto de fe, es un acto de confianza en el Señor, es un acto de reconocer que lo que tenemos proviene de Él. Así que dar gracias en todo es decirle, Señor, agradezco lo que tú me das en el día a día, constantemente. Y cierra el versículo 18 diciendo que esta es la voluntad de Dios para con nosotros, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Ejercicio que tenemos que hacer cada día. Y de los versículos 19 al 21 se nos aconseja no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinar todo y retener
lo bueno. Estos tres mandatos tienen que ver con la relación entre el cristiano y el Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos apagar el Espíritu? No congregándonos, no orando, no leyendo la palabra, permitiendo que nuestros pensamientos, nuestro ego, nuestro yo tome preponderancia en nuestra vida. De esa manera vamos apagando el espíritu. No menospreciar las profecías. La palabra del Señor, en ella encontramos promesas, palabra de Dios, y cuando desestimamos lo que la palabra tiene para nosotros, estamos menospreciando las profecías, lo que el Señor nos exhorta a través de su palabra y nos invita a cambiar ciertas actitudes, a corregir ciertos hábitos, ciertas costumbres. Cuando desestimamos lo que la palabra tiene para nosotros es una manera de menospreciar las profecías. Y menospreciamos la voz del Espíritu Santo que habla a través de la palabra. Y por último dice examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es muy importante en este tiempo, porque en este tiempo estamos, bueno, en todo tiempo estamos escuchando muchas cosas de muchos lados, estudios, predicaciones y tanta cosa que pareciera ser palabra de Dios. Por eso tenemos que ejercer y permitir que el Espíritu nos ayude a examinar todo lo que llega a nosotros, desechar lo que no sea conveniente y retener lo bueno para nuestras vidas. Son consejos para poder tener una piedad genuina, dice el apóstol Pablo. Y los últimos versículos 22 al 24 dicen: apártense de toda apariencia de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Ya finalizando la carta, el apóstol invita a abstenerse o apartarse de toda especie o apariencia de mal. El mal muchas veces es algo visible, lo podemos reconocer con facilidad y lo podemos evitar, pero también en otras ocasiones sutil y aparece de manera disfrazada. Por eso al final dice discernimiento. Aquí necesitamos ejercer discernimiento para reconocer cualquier situación que pueda ser provocado por el mal. Recordemos, somos hijos de luz, nos decía en los primeros versículos, nuestro versículo clave. Por lo tanto, la oscuridad no tiene parte en nuestra vida. Entonces, por eso tenemos que estar atentos para apartarnos de cualquier cosa que nos pueda llevar hacia el mal. Luego, en el versículo 23, el apóstol Pablo eleva una oración como breve, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Recordemos que el tema de la santificación ya nos lo había dicho, ya nos dijo en 1 Tesalonicenses 4:3 que la santificación es la voluntad de Dios para nosotros también. Pero aquí Pablo ora para que todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, dice el versículo 23, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor. O sea, el apóstol está pidiendo para los creyentes de Tesalónica, y también es una oración para nosotros, que todo nuestro ser sea guardado sin mancha para el Señor. Por esa razón les dice en el verso 23 que nos abstengamos o que nos apartemos de cualquier cosa que nos pueda llevar hacia el mal, que ejerzamos el discernimiento espiritual para evitarnos eso. ¿Por qué? Porque Él espera que en nuestro proceso de santificación vayamos creciendo día a día hasta el día del Señor. Y su oración es que seamos guardados hasta el regreso del Señor. Y como es Dios quien nos santifica, por eso les dice, fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Y si Él es fiel, si el Señor es fiel, los creyentes de Tesalónica y nosotros podremos mantenernos fieles hasta el regreso de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Preguntas de reflexión. ¿Cómo describiría usted lo que significa orar sin cesar?
describe las formas en que el Espíritu Santo le ha ayudado a discernir entre el bien y el mal y a mantenerse firme en la fe. ¿Qué acciones debe tomar usted a fin de estar mejor preparado para oír la voz del Espíritu y rechazar la maldad? ¿Cómo lo ayuda a rechazar el mal el hecho de dedicarse a hacer el bien? Respuesta a la palabra. Según los expertos, de los 613 mandamientos que hay en la ley, 365 son prohibiciones y 248 son instrucciones de lo que debemos hacer. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses 5, del 11 al 22, son más las instrucciones que las prohibiciones. Esto nos sirve para recordar que si nos mantenemos ocupados en hacer todo el bien que se nos ordena, tendremos menos tiempo para enfocarnos en hacer el mal. Dedique un momento para pensar en algunas de las cosas buenas que usted puede hacer como respuesta a 1 Tesalonicenses 5. Dese un momento para responder estas preguntas y ya estamos finalizando nuestra clase del día de hoy. Llamado al discipulado. Todos los que hemos creído en Cristo hemos sido llamados a vivir como ciudadanos del reino de Dios, donde gobiernan la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Ahí puede ver Romanos 14, 17. Si nuestra vida no presenta evidencias de justicia, paz y gozo, ¿qué indica esto acerca de nuestro andar con Dios? Si no glorifica, honra ni exalta a Jesucristo, ¿qué dice esto acerca de nosotros como discípulos suyos? Hemos sido llamados a vivir como hijos de la luz. Esto significa que no podremos honrar a Dios con nuestra vida si dejamos que el pecado domine nuestra vida sin control alguno. Y ahí tenemos lo que vamos a estudiar la próxima semana. Pero antes, repitamos nuevamente nuestro versículo clave. No lo puse ahí, pero ustedes saben, 1 Tesalonicenses 5:5, que dice: todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. 1 Tesalonicenses 5:5. Y para la próxima semana, ahí tenemos lección número 25, vencer las maquinaciones de Satanás. La base bíblica tienen que leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y 2. Y el texto a memorizar no está en 2 de Tesalonicenses, está en Lucas. Entonces él, Jesús, dijo: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca. No vayan en pos de ellos. Lucas 21:8. Y así tengamos un momento de oración para concluir nuestro estudio del día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos dices que somos hijos de luz y que en este tiempo, mientras esperamos tu regreso, tú nos invitas a que nos alentemos, nos animemos y que crezcamos juntos, Señor, haciendo el bien el uno por el otro, buscando agradarte en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y ya para ir finalizando nuestra escuela, en el día de hoy vamos a entonar 2 alabanzas, y la primera dice que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, y que somos los hijos de luz, nos dice al finalizar el coro. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, somos
pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Amén. Palabras del apóstol Pedro, ahí en una de sus cartas, 1 Pedro 2, 9 y 10, que nos dice que somos pueblo adquirido por Dios. Y como estudiamos en nuestra lección, somos hijos de luz, porque Cristo está en nosotros. Y la siguiente alabanza, muy conocida por todas, también basado en el estudio que hicimos en el día de hoy, y con esto nos vamos allá a ir despidiendo. Siempre gozosos, siempre dando gracias, siempre orando. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Así, siempre gozosos, nos despedimos de esta escuela dominical y le damos muchas gracias al Señor, porque ha sido bueno, porque nos permite estudiar su palabra, y esperamos con gozo, Señor, tu regreso. Y mientras tanto, que tú nos ayudes cada día a estar preparados, siempre velando, siempre atentos a tu regreso, Señor, y siempre buscando agradarte en todo. Bendícenos durante este día, también en la tarde cuando compartamos el culto, que tu presencia sea con nosotros durante todo este día y hasta que tú regreses. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.